Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy nos hemos venido a Tenerife, vamos a conocer la isla y os vais a venir conmigo. Así que si te interesa este vlog, quédate porque empezamos. Buenos días chicos, bueno, acabamos de llegar a las Islas Canarias, en concreto a Tenerife. Luego ya os voy a contar un poquito más, pero hemos llegado, he dormido 2 horas y nuestra primera parada ha sido Garachico, las piscinas naturales de Garachico, un pueblecito que os lo voy a enseñar ahora. Y ya después os voy a contar un poquito más despacio qué hacemos aquí, qué queremos ver y todos los planes que tenemos, porque no solo vamos a estar en esta isla, sino que vamos a visitar otras islas de Canarias, de este archipiélago. Así que, pues nada, vamos a empezar y primera parada, Garachico. Bueno, pues como os digo, estamos aquí en Garachico y estas son las piscinas de El Caletón. Piscinas naturales porque entra el agua desde el mar y se mete en esta zona pedregosa y han habilitado escaleritas donde la gente puede bajar a bañarse. Y bueno, nada, eres muy curioso y no hemos ni pasado por el hotel a cambiarnos y a ponernos el bañador, pero bueno, queríamos pasar y verlo. Mira, estoy viendo ahí ahora mismo un cangrejo. ¿Lo ves? Ese cangrejo de ahí rojo. Os lo voy a enseñar. Lo más característico de aquí, lógicamente, es la piedra, que es roca volcánica. Mirad, es mucho más oscura de como la estáis viendo. Bueno, voy a aprovechar que estoy aquí en el parque, que hay menos ruido, para contaros un poco porque he empezado el vlog así muy acelerada. Hemos venido a pasar unos días aquí a Islas Canarias y vamos a recorrer distintas islas. Entonces os voy a hacer un vídeo por cada isla para que podáis ir viendo todo lo que vamos a ir visitando. La primera de ellas es Tenerife y hemos aterrizado esta mañana. Me he levantado a las 2 de la mañana y hemos cogido el avión a las 7. O sea que no hemos dormido apenas porque entre el trayecto en coche y luego en el avión no he podido dormir nada, en el aeropuerto tampoco y al final pues ha sido un poco caótico. Y ahora acabamos de llegar y todavía no podemos hacer el check-in hasta las 2 de la tarde. Así que hemos decidido aprovechar lo que nos queda de mañana para venir aquí a Garachico y queremos ir ahora a ver el drago milenario, que bueno, todos lo habéis oído seguro porque bueno, es un drago, una especie autóctona y muy característica de Islas Canarias, y hay uno que es milenario aquí y es bastante conocido. Entonces queremos ir a verlo y ya luego iremos a la Orotava si todo va bien, pero bueno, ya lo iréis viendo por aquí, ya os iré enseñando todo y os iré contando, y la idea es esa, y después ya descansar porque mañana ya nos espera un día a tope y ya queremos empezar sí o sí a ver cositas. Así que pues nada, que espero que os guste mucho el vlog y la verdad es que me habían dicho que me iba a relajar muchísimo, que se me iba a bajar la tensión un montón y es verdad, o sea, me siento súper tranquila y la verdad que necesitaba esto, o sea, necesitaba venir a descansar, a ver cosas, porque ya sabéis que yo no puedo estar quieta, pero me apetece tomármelo con calma y disfrutar de la naturaleza, porque al final estas islas lo que tienen son naturaleza y muy diferente a la de la península, obviamente. Así que pues nada, dicho esto, ya os digo, estamos aquí en el Parque de la Puerta y nos vamos ahora mismo a terminar de recorrer este pueblecito y nada, y empezar con la visita a Tenerife. Garachico lo que sí hay es como 3 sitios clave, que son la iglesia de Santa Ana, que es esta de aquí, luego el convento
y el Palacio de los Condes de La Gomera. Esos tres son como los sitios clave de aquí de este pueblo. Por aquí tenemos el palacio. La verdad es que las casas y las construcciones son muy características, llaman bastante la atención. Y por allí está el convento y tiene así como un aire colonial, como un aire, ya os digo, muy característico de toda la isla. Acabamos de llegar al Parque del Drago y mirad, es impresionante, no me lo imaginaba tan grande, ahora lo vamos a ver de cerca. Este de aquí es el Drago milenario, pero es que además hay muchos más, como todos estos de aquí, que tienen algunos más de 50 años, como nos ha explicado la persona que está a la entrada del parque. Mirad. Y ahora os contaré algunas curiosidades sobre él. Esta zona de aquí la llaman la guardería del drago, porque son otros dragos más chiquitos, como he contado, y ahí está el grande, que me parece impresionante. La verdad que me parece impresionante. Y os tengo que decir que el drago realmente no es un árbol, realmente es una herbácea leñosa. O sea que es como si dijéramos una plantita, pero leñosa, solo que muy grande. Pero no es árbol propiamente dicho. Y es que estoy alucinando con el tamaño que tiene. Y este en concreto se llama Drago Milenario de Icod de los Pinos, que es el nombre del pueblo donde estamos. Y fue declarado Monumento Nacional en 1917. Y aquí en el parque también podemos ver otras especies como este endemismo canario, que es una crasa que se conoce como vejeque. Y es aquí. Hay varios endemismos, también esta de aquí, vinagrera. Y como os decía, pues no es un árbol, sino que es una herbácea leñosa. Y es que es una planta de porte arbóreo perteneciente al grupo de las monocotiledóneas, pero que posee un crecimiento secundario anómalo. Así que bueno, aunque no es estrictamente un árbol, pero es físicamente muy parecido. Y en la actualidad este drago es el más grande y longevo que se conoce en el mundo de su especie. Así que bueno, me parece increíble la cantidad de cosas que habrá vivido este drago en la isla a lo largo de los miles de años. Ahí veis los otros dragos más pequeñitos. Este árbol también es endémico de aquí de la isla y se llama mocán. Otra endémica más, esta de aquí es una euforbia, en concreto Euphorbia atropurpurea. Ya sabéis, los nombres científicos son trabalenguas. Disfrutando muchísimo, ya sabéis que a mí las plantas me encantan y poder ver plantas y especies endémicas de cada zona me parece fascinante. Y aquí en este parque, aparte del drago milenario, que es este de aquí atrás, como os estoy enseñando, podéis ver muchas plantas endémicas de aquí. O sea, es como un pequeño jardín botánico de la zona y muy recomendado. Y también, no sé si habéis podido ver, ahora voy a intentar grabaros algo más. ¿Está comiendo? Lo hemos pillado en la hora de la comida. Me encantan todos los animales, ya lo sabéis. Así que veo uno y soy feliz. Mirad las raíces, que bien se ven. Y este solo es un drago pequeñito. Mira, esta es la planta endémica que os he enseñado antes, pero bastante más grande. La crasa que os he dicho al principio de la entrada al parque.
Es muy fácil ver a la lagartija y a los lagartos porque son de sangre fría y necesitan salir al sol a calentarse para poder tener actividad. Y hay muchísima aquí en esta zona. Qué bonita esta. También un endemismo, Euphorbia aphylla, y se conoce como tolda. Hay estas plataneras aquí en el parque. Mirad, por favor, qué racimos de plátano. Mirad qué curioso, por si no habéis fijado nunca cómo salen los plátanos. Por aquí la planta del café. Mirad los granos aquí. Y por aquí la papaya. Huele brutal. Aquí hay menta, hierbabuena, albahaca y por aquí la planta del algodón. Y por último el tamarillo. Y después también hay una zona aquí en el parque que está dedicado a la familia Lauraceae, a la laurisilva, y hay un montón de especies y géneros diferentes, que son todos estos que veis aquí. Listo, nos ha encantado, me ha encantado. La verdad es que está en la naturaleza. Mira que ya sabía que cuando veníamos íbamos a estar rodeados de naturaleza, pero hemos como entrado de lleno y me siento súper en paz. Esta es la iglesia de Icod de los Vinos y por aquí hay como carpitas montadas. No sé si es que hay alguna, celebran algo o hay alguna feria de artesanía, porque hemos visto un montón de tiendecitas de artesanía. El pueblo es que tiene muchísimo encanto, me está encantando y solo llevamos un ratito en Canarias. Desde la placita esta de la iglesia que os digo, se puede ver perfectamente el drago milenario y además hay unas vistas súper bonitas al mar. Vamos a ir a verlas. A comer a un sitio que hemos visto recomendado en Google Maps, que estaba perdidísimo, y hemos descubierto que tiene una terracita y mirad qué vistas, por favor. Es un entorno súper bonito y aquí con toda la sierra detrás. Y voy a probar el almobrote, que es esto de aquí, a ver si lo podéis ver. Es como un queso típico, picante de aquí de la zona y bueno, voy a ver si me gusta. Vamos a ello. Está buenísimo, no pica. No. Si sois caseros, os va a encantar. Menudo descubrimiento. Vamos a probar las patatas al mojo picón. Acabamos de comer y se ha puesto bastante nublado. Ya habéis visto el sitio, qué vistas tenía. Hemos comido en un sitio con unas vistas impresionantes. Y ahora hemos subido aquí a la montaña porque se ha puesto muy nublado, como veis. Pero se respira un olor y ha cambiado totalmente tanto la vegetación como el paisaje, el entorno. Parece que estamos en otro sitio completamente diferente. De hecho, mirad, está todo lleno de pinos. ¿Los veis por ahí? Bueno, pues esos son pinos canarios. Y no os imagináis cómo huele. Bueno, nos vamos. Vamos ya camino del hotel a ver si ya podemos hacer el check-in. Y nada, y descansar un poco porque yo estoy agotada. No, lo siguiente. Bajado a la piscina un poquito para relajarnos y terminar el día aquí porque la verdad es que estamos
agotados. Ya os digo, es que he dormido hoy ni 2 horas. Entre el viaje estamos los dos bastante caos, pero sí que queríamos aprovechar y quedarnos a gusto porque necesitamos también desconectar. Así que me he bajado el libro que ya os lo había enseñado, el de la psicología del dinero, que me estoy leyendo, a ver si me lo termino en este viaje. Y nada, y ya terminamos el día aquí, en plan a gustito, porque mañana nos espera un día muy movido. Y la verdad es que se está súper bien, se está súper a gusto porque apenas hay nadie, estamos aquí solitos y voy a aprovechar para descansar y desconectar, que luego en el día a día no lo hago, y ya os digo que al final he dormido 2 horas solo, ni 2 horas creo, y necesito desconectar y coger fuerzas para mañana. Hemos venido a cenar a un sitio que hay música en directo y que hay también un minigolf. Y hace años que no juego al minigolf y me apetece un montón. Así que ahora vamos a cenar y vamos a echar una partidilla ya para terminar el día y irnos a dormir pronto, que mañana toca madrugón, porque vamos a un sitio muy chulo, pero bueno, ya lo veréis. Please go away, 'cause I have not been to me.